Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Ya estamos a jueves y nos estamos acercando al fin de semana y gracias a Dios que nos ha dado su bendición en todo lo que hemos hecho, no solamente en este día, sino en toda esta semana que hemos transcurrido en nuestra vida. Bienvenido sea, hermano y hermana, a la transmisión o a la grabación de Meditación de la Noche. Gracias por estar escuchando y gracias por estar atento al horario. Le voy a pedir que tenga la amabilidad de buscar en su Biblia el Salmo número 139. Salmo 139, daré lectura al versículo 1. Después de dar la lectura a este primer versículo, vamos a ser guiados en oración, que Dios nos dirija en la meditación de esta noche. Salmo 139, versículo 1, nos dice la palabra de Dios lo siguiente: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos este día maravilloso, Señor. Sabemos que lo es porque ha sido creado por ti. Te pido en esta noche que nos des tu dirección a través de los siguientes minutos en los cuales estaremos meditando en tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. El Salmo 139 es un salmo donde refleja aquellas sensaciones o aquellos sentimientos del rey David, o de David más bien, respecto a la grandeza de Dios. Entre muchísimos salmos que David escribió, pues quedó plasmado su sentir respecto a la naturaleza y al carácter de su Dios, que es el mismo Dios de nosotros. Pero en el Salmo 139 hay algo en particular porque habla sobre varios atributos o perfecciones divinas que David había ido descubriendo poco a poco en el transcurso de su vida. Aquí nos está hablando por lo menos de dos que vamos a mirar en estos siguientes minutos. Y al comienzo del Salmo, David está expresando acerca de 3 o 4 elementos importantes que son perfecciones divinas y que maravillaron a David y que pensando en ellas, pues no le halló manera de poder entenderlas y comprenderlas en su humanidad, porque no se puede entender a Dios, incluso ni sus mismas perfecciones divinas podemos entenderla en esta mente débil por nuestra humanidad. Sin embargo, dijo David expresando lo que había aprendido en base a la experiencia en el paso de los años y en el paso de su proximidad en el sentido espiritual con la persona de Dios. Cada día que se encontraba en su presencia, David aprendía mucho. Y es interesante notar porque no tenía la Biblia como nosotros la tenemos. Y su cercanía a nivel, en la esfera espiritual y el engranaje, si me permite decirlo así, de la vida espiritual de David con el conocimiento y la revelación que Dios le daba a David acerca de su persona y de sus obras y cómo Dios actuaba y actúa, pues era algo que tenía sorprendido a David. De hecho, el mismo versículo 6, la segunda parte, dice: alto es este conocimiento, es maravilloso y no lo puedo comprender, dijo David. Y bueno, y comienza y continúa más bien desarrollando su manera de sorprenderse de cómo Dios es. Pero quiero que notemos, hermanos, tres aspectos muy interesantes de notar, que usted ya y yo los conocemos y sabemos, pero que quizás en un momento dado llegamos a mantenerlo al margen en nuestras vidas, aún sabiendo y teniendo dicho conocimiento. Sin embargo, es bueno que lo podamos recordar en esta meditación. Dijo David: oh Jehová, versículo 1, tú me has examinado y entonces me has conocido. Lo primero que está manifestando David aquí es que Dios le examinó, le evaluó. Sabemos que la manera de examinar a una persona pues es evaluando qué tanto ha avanzado en su vida. Por ejemplo, un maestro lleva a cabo evaluaciones periódicamente hablando para darse cuenta qué tanto han crecido en el conocimiento de cierta área, de cierta materia, de cierta asignatura respecto a sus alumnos. Sin embargo,
un alumno puede acumular cierto conocimiento y va a quedar plasmado en ciertas maneras de probarlo. Dios nos examina, dijo David, Dios me ha examinado, oh Dios, dice, tú me has examinado, me has hecho una evaluación o me estás evaluando cada día de mi vida. Yo he entendido que tú me examinas, me evalúas, me estás probando cada día para ver si yo he aprendido correctamente las lecciones de vida que tú me has dado. Tú me has examinado. Y eso es, hermano, lo que Dios hace justamente todos los días en nuestra vida. No solamente lo hacía con David, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios, sino porque Dios constantemente lleva a cabo ese proceso de desarrollo espiritual en la vida del cristiano. Dios prueba, es decir, Dios permite situaciones en nuestra vida para que quede de manifiesto qué tanto hemos crecido y madurado en nuestra fe, qué tanto hemos desarrollado las virtudes cristianas, qué hemos aprendido con el paso del tiempo, con el paso de los años en la vida cristiana y qué tanto las hemos aplicado a nuestra vida. David dijo, Señor, oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Versículo 2, no solamente Dios le había examinado, sino David dice, tú me has conocido. Y David da detalles, dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Esto está hablando de que Dios conoce a cada uno de sus hijos, hermanos, todo. No está hablando necesariamente de sus movimientos y en qué silla se sentó a comer y en qué sofá se sentó a descansar y en qué cama se acostó para reposar. No está hablando necesariamente de ello, está hablando de cada movimiento de nuestra propia vida. Dios no solamente nos examina, Dios sabe cómo estamos. Pero cuando Dios nos examina no es para que Dios se dé cuenta qué tanto ha logrado en nosotros, sino más bien qué tanto hemos permitido que Dios haga en nosotros su voluntad. El apóstol Pablo dijo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, es decir, la hará madurar hasta el día de Jesucristo. Hay un proceso de crecimiento espiritual y de madurez espiritual que Dios lleva a cabo en cada uno de nosotros, pero comienza con un proceso de evaluación. Dios nos examina para que nosotros veamos dónde estamos, no para probarle nada a Dios. Pero Dios nos examina porque Dios nos conoce. Tú has conocido mi ir, mi sentarme, mi pensar, mi reaccionar, mi callarme, mi impulsibilidad. Tú me has conocido, dice, mi sentarme y mi levantarme. Esto habla de la perfección divina, de la omnisciencia, que Dios tiene conocimiento de todas las cosas. No solamente dijo David, Señor, tú me has examinado, tú me has conocido. También en el mismo versículo 2 continúa expresando David diciendo, has entendido desde lejos mis pensamientos. Hay una tercera acción que Dios lleva a cabo a través de la vida de un cristiano, y no solamente Dios nos examina, Dios nos conoce, sino que también dice la Escritura, Dios nos entiende. Tú me has conocido. Ahora, ese tú me has conocido, no debemos de entenderlo como una justificación plena de nuestra humanidad o de nuestra pecaminosidad ante la presencia perfecta de Dios. Es decir, Señor, pues tú me entendiste, yo pues me equivoqué, cometí esta falta, me dejé llevar por mi debilidad, me dejé llevar por mi carnalidad, como dijo Pablo, pero pues al rato pues podemos tener la dicha del perdón de parte tuya porque sabes que somos humanos y somos tus hijos. No se refiere a ese entendido, Señor, pues tú me entiendes cada vez que cometo pecado. No, tú me has entendido, es decir, tú desde lejos tú sabes quién soy. Y de forma muy particular, de forma muy concreta, tú sabes quién soy yo, cuáles son mis emociones, cuáles son mis reacciones, cuáles son las intenciones con las cuales yo desarrollo cierta actividad, cierta tarea, cierto trabajo, cierto aspecto que debo de llevar. Llámese en el área secular o en el área cristiana o en el aspecto bíblico. En cualquier área que nos encontremos, Dios entiende, conoce cuáles son el móvil por el cual llevamos a cabo lo que hacemos. En ese sentido, se está refiriendo a David cuando dijo, tú me has entendido. No se refería, reitero, a que, bueno, David, pues eres
pecadorcillo, ¿verdad? Y eres muy vivillo y yo te entiendo, ¿verdad? Tienes problemas, eres humano y eres pecador y pues yo entiendo a todos ustedes, no, no pasa nada, no hay fijón, no es que Dios jamás piensa de esa manera. David se está refiriendo, como tú me has examinado y porque tú me conoces, pues tú me entiendes quién soy. Dios conoce a cada uno de sus hijos de una manera muy singular. Dios no trata exactamente igual a todos sus hijos, porque Dios sabe quiénes somos y Dios nos entiende. Dios nos conoce, Dios nos examina y Dios sabe quiénes somos por nombre en particular, conoce nuestros genes, por qué reaccionamos de cierta manera, por qué hablamos de cierta forma. Dios conoce nuestra cultura, nuestra educación, nuestro trasfondo, el tiempo que llevamos en la vida cristiana, desde que conocimos a Cristo como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Dios nos entiende, no nos justifica en ese sentido de que tolera nuestras fallas. No se refiere eso, el hermano David se está refiriendo a que Dios entiende quiénes somos de una manera particular y por qué reaccionamos de una manera. Y como Dios nos examina, Él sabe dónde están nuestra falla, nuestros errores y dónde está la causalidad de todo lo que estamos haciendo bien y todo lo que estamos haciendo de una manera negativa. La cuarta acción, hermanos, que encontramos ahí en el versículo 3, en el 1 tú me has examinado, en el 2 dice David, en el versículo 2 tú me has conocido, en la segunda parte del segundo versículo dice tú me has entendido, y en el versículo 3 dice tú me has escudriñado mi andar y mi reposo. No solamente Dios había examinado a David, lo había evaluado, lo conocía, lo entendía, pero también lo escudriñaba. El escrutinio es algo más profundo que una simple evaluación, que un simple examen. El examen es para darse cuenta de una manera, vamos a decirlo así, no superficial, pero de una manera concreta, qué tanto, de una manera general, qué tanto conocimiento ha adquirido y qué tanto ha aprendido el creyente en este caso. Pero el escrutinio, es decir, el escudriñar, es justamente eso, es introducirse hasta el fondo de la cueva, si me permite el término, meterse hasta el fondo de la cueva para poder ver qué es lo que hay en el frente, a los lados, arriba, y saber si hay algún mineral, a ver si hay alguna piedra preciosa, a ver si no se va a derrumbar más adelante la cueva porque estamos escarbando mucho, es qué tanto voy avanzando y qué tanto me queda por atrás que he dejado, qué tanto voy a tardar en llegar al punto que quiero continuar investigando dentro de esa cueva. Escudriñar. Saber, al tener el conocimiento pleno. Ahora, Dios en su infinita sabiduría y conocimiento perfecto, Dios nos conoce. Y la palabra de Dios nos recuerda que Dios sabe el número preciso de nuestros cabellos. De manera tal que eso nos da a entender, hermanos, que Dios tiene un conocimiento tan profundo de su vida y de mi vida, de sus pensamientos y de los míos, de su corazón y del mío, de sus intenciones y la intencionalidad con que yo voy desarrollando cada aspecto de nuestra vida. Dijo David, todo este conocimiento que he ido aprendiendo y que Dios me ha revelado, me tiene, dijo David, anodadado. Me tiene maravillado, porque dijo en el versículo 4, dice, todavía no tengo ni la palabra en mi boca, cuando Dios, tú ya sabes todo lo que voy a decir. Delante y detrás me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano, tu bendición. Dice, tal conocimiento, dijo David, es demasiado maravilloso para mí. Dice, es muy alto, no lo puedo comprender. Termina David, bueno, David continúa, pero yo voy a terminar ya aquí la meditación con este versículo y con esta idea. David dice, eso que yo he aprendido y que Dios me ha revelado respecto a la naturaleza de Dios y sus perfecciones, dice, es un conocimiento muy elevado para mi pobre nivel de comprensión humano. Yo no puedo entender a Dios, no puedo entender tampoco su obra y cómo Él trata a sus propios hijos. Es demasiado sublime y maravilloso la persona de Dios y el conocimiento de Dios y sus perfecciones. Dice, alto es ese conocimiento y es mucho para mí, dijo David. No lo puedo comprender.
y usted y yo nos quebraríamos la cabeza, si me permite el término coloquial, tratando de entender a Dios, pero no nos corresponde entender a Dios porque jamás lo vamos a entender, nos corresponde vivir de acuerdo a los preceptos divinos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, número uno, porque Dios nos examina seguido, porque Dios nos conoce de un conocimiento pleno, porque Dios nos escudriña, Dios nos entiende, dice la palabra de Dios, de manera que entonces debemos de tener el privilegio y el profundo anhelo y deseo de agradar a Dios en cada paso de nuestra propia vida. Alégrese, querido hermano y hermana y jóvenes que me escuchan en este video, en esta grabación, porque Dios conoce y no solamente nos conoce, Dios nos entiende. Hermana, cuando usted tiene un pesar en su corazón, cuando usted tiene una gran necesidad y usted va con las personas quizás para que puedan darle algún consejo, algún norte, alguna orientación, pero nadie le entiende y todo el mundo se burla de usted, todo el mundo se ríe o no tiene con quién confiar, Dios le entiende. Dios le entiende. Cuando usted, hermano, ha tenido una situación en su trabajo, quizás una situación familiar, y no haya la manera de poder salir y de poder encontrar la puerta para poder respirar tranquilo y tener reposo en su alma, Dios le entiende. Dice la Biblia, tú me has entendido. Yo me he encontrado en pecado, dijo David, pero tú me has entendido. Es decir, entendiste que soy humano, pero me diste la oportunidad y me enviaste un siervo de Dios, me hizo ver mi pecaminosidad, me arrepentí, me postré, te pedí perdón y tú me perdonaste. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, dijo David en el Salmo 32. Tú me entendiste. Dios nos entiende, hermanos. Que Dios nos ayude a poder vivir bajo el amparo de las perfecciones divinas y que eso nos aliente a vivir de una manera más santa, más digna delante de Dios, pero también con santo temor reverente todos los días de nuestra vida. Gracias por acompañarme, hermano y hermana, en esta meditación de esta noche. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, bendícela y aplícala a nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo. Amén.